labora en el Hospital de la Mujer en Puebla. Nos va a hablar de los conceptos básicos y la del electrocardiograma en pediatría. Buenas tardes. Bueno, es un gran gusto estar aquí para mí, en este lugar que pues fue mi casa y mi escuela durante 6 años. Y pues agradezco la invitación a la doctora Norma Valderrábano por de esta invitación. Vamos a iniciar con el taller de arritmias en niños, que vamos de lo básico a lo complejo. En estos 30 minutos vamos a repasar un poco acerca de los conceptos básicos de la interpretación en el electrocardiograma en pediatría. Primero, pues como sabemos, el electrocardiograma es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón, que nos va a evaluar el sistema de conducción, recordando pues que normalmente el estímulo inicia en el nodo sinusal, pasa a la aurícula derecha primero, izquierda, de ahí al nodo atrioventricular, a las de His, y en sus dos ramas se divide en la rama izquierda y rama derecha. En el electrocardiograma pues vamos a evaluar 12 derivaciones, van a ser 3 monopolares, ABR, ABF, 3 bipolares de 2 y de 3, y derivaciones precordiales. Siempre que revisemos un electrocardiograma, debemos revisar que la calibración del equipo haya sido la estándar, lo cual es que esté tomado a una velocidad de 25 milímetros por segundo y a un voltaje donde 10 milímetros equivale a 1 milivoltio. Esto porque si la calibración es diferente, a veces nos puede dar diagnósticos erróneos. Por ejemplo, si fue tomado a un voltaje menor, a 5 milímetros por milivoltio, pues los complejos pueden parecer anormalmente pequeños, o al contrario, si es tomado a un doble voltaje, muy grandes, cuando pues es únicamente la manera en la que se toma. Entonces siempre revisar este paso. Recordando pues también en el papel donde se toma el electrocardiograma, pues 1 milímetro va a equivaler en tiempo a 0.04 segundos, y 1 centímetro o 10 milímetros va a equivaler a 1 milivoltio. Siempre que interpretemos un electrocardiograma, pues lo ideal es llevar un orden para que no se nos pase ningún detalle. Normalmente pues el ritmo, bueno, vamos a ver el ritmo, la frecuencia cardíaca, los ejes eléctricos de la onda P y onda T y del complejo QRS, los intervalos y segmentos y la morfología de estas ondas. Para poder evaluar si el que estamos viendo en el electrocardiograma es un ritmo sinusal, pues tenemos que cumplir tres conceptos. Uno, pues que haya una onda P que preceda a cada complejo QRS, que todas las ondas P de esa derivación sean de la misma morfología, y que el eje de la onda P esté entre 0 y 90 grados. Esto quiere decir que sea una onda P positiva en D1 y en ABF. Aquí tenemos un electrocardiograma donde hay un ritmo sinusal, y esto lo podemos ver porque hay una onda P precediendo a cada complejo QRS. La onda P es de la misma morfología en cada derivación, y porque es una onda P positiva en D1 y en ABF, quiere decir que su eje eléctrico está entre 0 y 90 grados. Posteriormente vamos a evaluar la frecuencia cardíaca. Para esto pues existen varios métodos. Uno de los más conocidos es buscar un complejo QRS que coincida con una línea gruesa y contar a partir de ahí en las líneas gruesas hasta el siguiente complejo en 300, 150, 100, 75, 60. Este método no es muy exacto porque si el siguiente complejo no coincide exactamente con una línea gruesa, pues no nos va a dar un valor muy exacto. Otro método que también es muy útil es dividir entre 1500 como constante entre el número de cuadritos pequeños que existen entre dos complejos QRS. En este caso, por ejemplo, son 23 cuadritos pequeños,
Dividimos 1500, que es la constante, entre 23 y nos da la frecuencia cardíaca, que es 65 en este caso. Posteriormente vamos a evaluar el eje eléctrico de las ondas P y T del complejo QRS. Aquí pues también existen varios métodos para calcular el eje eléctrico. Uno pues de los más sencillos o más prácticos es evaluar la polaridad primero del complejo QRS, en este caso el eje del QRS, la polaridad del complejo QRS en la derivación D1 y en la derivación ABF. Aquí recordando que D1 va a ser positivo cuando se encuentra hacia el lado izquierdo y negativo hacia el lado derecho, y en ABF, que es la vertical, va a ser positivo cuando está hacia abajo y negativo cuando está hacia arriba. Aquí en este caso, esto sirve para primero determinar en qué cuadrante está ese eje eléctrico. En este caso D1 pues es positivo, está hacia la izquierda, y ABF es positivo también, entonces está hacia abajo, quiere decir que el eje eléctrico está entre 0 y 90 grados. Para determinar exactamente los grados a los que está este eje eléctrico, tenemos que hacer una suma algebraica del complejo QRS, restándole a la R la parte negativa. En este caso, por ejemplo, son 3 cuadros positivos menos 1 negativo, son 2 hacia la izquierda, porque es positivo, y en ABF son 4 positivos, 1 negativo, 3 positivos hacia abajo. Donde se intersectan estas líneas, podemos ver el eje eléctrico del corazón, en este caso más 60. Aquí otro ejemplo donde son 5 positivos, 1 negativo, son 4 positivos hacia la izquierda en D1, y en ABF 1 positivo y 5 negativos, son 4 negativos en ABF hacia arriba, un eje a menos 45. Los límites normales del eje eléctrico del QRS van a variar, como todo en pediatría, de acuerdo a la edad. En los pacientes prematuros, que son menores de 32 semanas de gestación, y la onda T van a ser positivas en D1 y en ABF. De manera normal siempre debe estar entre 0 y 90 grados. Cuando el eje eléctrico de la onda P no se encuentra entre 0 y 90 grados, podemos determinar que el impulso en las aurículas no se está originando en el nodo sinusal. Ahorita vamos a ver, bueno, un esquema. Cuando el eje eléctrico está entre 0 y 90 de la onda P, quiere decir que el estímulo está haciendo en el nodo sinusal y va en una dirección de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Entonces va a estar entre 0 y 90 grados. Si el eje de la onda P lo encontramos entre 90 y 180 grados, esto nos traduce que el estímulo se está originando no en el nodo sinusal, sino en una parte alta de la aurícula izquierda. Entonces ese eje va de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, entre 90 y 180 grados. Cuando encontramos el eje de la P entre menos 90 y 180 grados, el estímulo se está originando en una parte baja de la aurícula izquierda. Entonces la despolarización de las aurículas pues va de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, entre 90 y 180. Y cuando el eje lo encontramos entre 0 y menos 90, el estímulo se está originando en una parte baja de la aurícula derecha y se despolarizan las aurículas en una dirección de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Entonces está entre 0 y menos 90 grados. Posteriormente vamos a evaluar los intervalos y segmentos, recordando que un intervalo va a ser la línea entre dos ondas, o el complejo QRS,
el segmento, y el intervalo va a incluir las ondas, en este caso el intervalo PR, que se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS, el intervalo QT, que se mide del inicio del QRS hasta el final de la onda T. El intervalo PR va a ser el tiempo que transcurre desde que se inicia el estímulo en el nodo sinusal, pasa por las aurículas y llega hasta el nodo atrioventricular. Es el tiempo en el que pasa desde que se despolariza el nodo sinusal hasta que llegue el estímulo al nodo atrioventricular. El intervalo PR pues va a variar también de acuerdo a la edad. A menor edad, menor PR, quiere decir a menor edad el PR es más corto, a mayor edad el PR es más largo. Es importante conocer el límite inferior para cada edad, porque de esta manera vamos a poder diagnosticar principalmente síndromes de preexcitación cuando existe un PR corto, que esto pues es un riesgo de arritmias. En menores de 3 años pues debe medir alrededor de 2 cuadritos, por lo menos, es el valor mínimo. De 3 a 15 años, 2 cuadritos y medio, y en mayores de 16 años, 3 cuadritos es lo mínimo que debe medir nuestro PR. Aquí tenemos un ejemplo de un PR corto donde está la P prácticamente pegada con el QRS. Es un caso de un síndrome de preexcitación, Wolff-Parkinson-White. También algunas enfermedades de depósito como donde hay almacenamiento de glucógeno pueden tener alteraciones de PR corto. Esto predispone a arritmias. El límite superior del PR va a variar más de acuerdo a la edad y a la frecuencia cardíaca. Aquí, por ejemplo, el valor que viene entre paréntesis es el límite superior normal para la edad. Aquí, por ejemplo, en un paciente de 6 años que tiene una frecuencia cardíaca de 130, lo máximo que debe de tener de PR es 0.15. Es importante pues consultar la tabla cuando tenemos un paciente donde existe alguna duda en este PR, valorar de acuerdo a su edad y a la frecuencia cardíaca que tiene en ese momento el paciente, ver su límite superior. Porque si encontramos un PR por valor normal al límite superior para su edad y su frecuencia cardíaca, pues podemos encontrar varias patologías, como por ejemplo, en este caso que es un PR demasiado largo, puede ser un bloqueo atrioventricular grado 1, algunas enfermedades también como miocarditis o cardiopatías como canal atrioventricular, anomalía de Epstein, pueden cursar con un PR largo, toxicidad por digitálicos o alteraciones electrolíticas como hipercalemia. También debemos medir el intervalo QT, este va a ser el tiempo necesario desde que pasa desde la despolarización ventricular en el complejo QRS hasta su repolarización en la onda T. Entonces, este se mide desde el inicio del QRS hasta donde termina la onda T. El intervalo QT va a variar de acuerdo a la frecuencia cardíaca, por eso se debe corregir. Existen varias fórmulas, una de las más utilizadas es la fórmula de Bassett, donde esto nos va a ayudar a corregir de acuerdo a la frecuencia cardíaca del paciente, y se va a calcular midiendo el QT, convirtiéndolo a segundos, ahorita vamos a ver un ejemplo, dividiéndolo entre la raíz cuadrada de la distancia entre dos R's, también convertida a segundos. Aquí, por ejemplo, en este caso tenemos el QT medido, que va a ser el numerador, que son 8 cuadritos por 0.04 que vale cada cuadrito. Vamos a tener 0.32 como numerador. Y medimos el RR, la distancia entre un complejo QRS y otro. En este caso son 18 cuadritos por 0.04 que vale cada cuadrito, 0.72. A esto le sacamos la raíz cuadrada, que es 0.84, y ese va a ser nuestro denominador. Entonces, 0.32 entre 0.84 nos da un QT corregido de 0.38. Lo normal pues va a variar también de acuerdo a la edad. En pacientes menores de 6 meses, el límite es 0.46 y en mayores hasta 0.44. Siempre que encontremos un paciente con un QT largo para su edad, tenemos que evaluarlo, se debe de estudiar porque tiene un alto riesgo de presentar arritmias graves. El QT largo nos va a dar un mayor riesgo de arritmias porque, como recordamos, el intervalo
QT, nos va a hablar de la despolarización del ventrículo y su repolarización. En el momento en que se están repolarizando las células, recordando un poco de fisiología, hay un periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo, que es el tiempo en el que se están nuevamente recuperando las células para una siguiente despolarización. Durante el periodo refractario absoluto, aunque lleguen estímulos a ese miocardio, pues no va a haber una respuesta porque apenas está recuperándose. Pero al final de este periodo refractario absoluto hay un periodo refractario relativo donde todavía no está totalmente recuperada la célula, pero si llega un estímulo en ese momento puede desencadenar una nueva despolarización. Entonces, si este QT es largo, pues el periodo refractario relativo va a ser también más largo y hay mayor oportunidad de que haya alguna arritmia. El QT puede encontrarse largo por varias causas. Una, por fármacos, la lista de fármacos que prolongan el QT es muy larga. Ahorita la vamos a ver, pero se puede encontrar en cualquier página de internet. Aquí pues es importante conocerla, no aprendérsela porque son demasiados medicamentos, pero sí conocerla porque hay muchos medicamentos de uso común que prolongan el QT y si tenemos un paciente ya con diagnóstico de QT largo y además toma algún medicamento que le prolongue el QT, pues aumentamos su riesgo de que presente alguna arritmia. Otras causas de que se alargue el QT son hipocalcemia, miocarditis, algunas miocardiopatías o un síndrome de QT largo congénito. Esta es la lista de medicamentos, de algunos de los medicamentos que pueden prolongar el QT. Aquí pues se encuentran medicamentos como la eritromicina, bueno, es una lista muy larga, el salbutamol, la difenidramina, medicamentos que pues se llegan a utilizar de manera pues rutinaria a veces en la consulta pediátrica. Posteriormente vamos a evaluar el segmento ST. Este va a ser desde donde termina el complejo QRS a donde inicia la onda T. Normalmente debe ser isoeléctrico, debe tener una elevación máxima de 1 milímetro y un descenso máximo de 0.5 milímetros, dependiendo la edad. Ahorita vamos a ver algunas variantes. Y finalmente vamos a evaluar la morfología de las ondas. Aquí, pues recordando, la onda P pues, nos va a traducir la despolarización auricular, el complejo QRS, la despolarización ventricular, y la onda T, la recuperación de la repolarización del ventrículo. La onda P, que es la despolarización auricular, debe tener una duración máxima en niños pequeños menores de 1 año de 2 cuadritos o 0.08 segundos, en mayores de 1 año hasta 0.10 segundos o 2 cuadritos y medio de ancho, y de voltaje 2.5 milímetros en menores de 1 año o 3 milímetros en mayores de 1 año. La onda P, en su rama ascendente, nos va a hablar de la despolarización de la aurícula derecha, que como ahí está el nodo sinusal, la primera que comienza a despolarizarse es la aurícula derecha. Esta va a ser la rama ascendente de la onda P, y la aurícula izquierda va a ser la parte descendente de la onda P. Por eso cuando hay crecimiento auricular derecho, pues aumenta la rama ascendente, son ondas P picudas, y cuando la aurícula izquierda está crecida, aumenta la rama descendente, se ensancha la onda P, son ondas anchas o melladas. El complejo QRS, que es la despolarización ventricular, pues siempre debe tener una duración, debe ser angosto en prematuros de 0.04 segundos, de ahí va aumentando de acuerdo a la edad hasta ya niños mayores de 12 años, donde debe ser también angosto de 0.10 segundos, 2 cuadros y medio. Cuando se encuentra un complejo QRS más ancho de lo normal para la edad, pues nos puede hablar de patologías como bloqueo de rama, síndromes de preexcitación como el Wolff-Parkinson-White, bloqueos intraventriculares, arritmias ventriculares, como en este caso, marcapasos, es un paciente con un marcapasos. El voltaje del QRS también se debe evaluar de acuerdo a la edad. Existen tablas donde contemplan todas las derivaciones y de acuerdo a la edad se debe buscar el valor máximo. Hay otras un poco más resumidas donde principalmente evalúan la onda R y la onda S en la derivación B1 para buscar datos en el ventrículo derecho y en B6 para el ventrículo izquierdo.
Cuando el QRS es más alto para el voltaje normal para la edad, pues puede haber casos de hipertrofia o alteraciones también en la conducción. Cuando los complejos QRS son muy pequeños, pueden ser casos de miocarditis, de derrame pericárdico, de hipotiroidismo, y en algunos recién nacidos normales también se puede llegar a encontrar. Aquí en las derivaciones precordiales, pues recordando un poco la derivación B1 y B2, pues nos van a hablar acerca del ventrículo derecho, y B5 y B6 del ventrículo izquierdo. Normalmente la progresión del RS, es decir, cómo se va transformando de ser una onda R pequeña y una S grande hasta llegar a ser una onda R con una S pues pequeña, va a cambiar de acuerdo a la edad. En este caso, pues un paciente pues de 5 años aproximadamente, pues el predominio es del ventrículo izquierdo en B5 y B6, por eso hay ondas R en B5 y B6 y en espejo ondas S en B1 y B2. En el recién nacido, pues va a ser lo contrario, va a predominar el ventrículo derecho, van a ser ondas R predominantes en B1 y B2, precordiales derechas, y ondas S más profundas en B5 y B6. Ya en pacientes mayores, pues es al contrario, las ondas R van a ser pequeñas en B1 y B2 y grandes en B5 y B6, porque predomina el ventrículo izquierdo. Cuando existe una progresión anormal de este RS, que no es un paso paulatino de una onda R pequeña a una S grande, como en este caso hay una onda R pura en B1 y de pronto una S profunda en B2, pues esto no es normal, no es una progresión paulatina. En este caso, pues es un paciente con tetralogía de Fallot, con una transición brusca. Vamos a evaluar también la onda T. Normalmente la onda T debe ser negativa en B1, excepto en los primeros 7 días de vida, donde es positiva, y también siempre va a ser positiva en las derivaciones izquierdas, en B5 y en B6. También tiene valores normales de acuerdo a la edad en su amplitud. Generalmente pues mide 11 milímetros máximo en niños menores de 1 año y de 14 milímetros en mayores de 1 año. En la adolescencia la amplitud puede ser menor. Y es importante también conocer a la onda U. Esta onda U va a ser la repolarización tardía de las células de Purkinje y va a ser una onda pequeña que se encuentra después de la onda T. Es importante conocerla porque no debe incluirse en la medición del QT corregido. Aquí tenemos una onda U, entonces si calculamos el QT, pues únicamente debe ser hasta el final de la onda T, la onda U no se debe incluir. Ya a manera de resumen, solamente vamos a mencionar algunos datos que cambian de acuerdo a la edad en el electrocardiograma. Aquí pues recordando que conforme aumenta la edad, aumentan todas las duraciones del PR, del QRS, del QT. Recordar también que la dominancia del ventrículo derecho en los recién nacidos va progresando hasta que predomina ya finalmente el ventrículo izquierdo en niños ya mayores. En los recién nacidos prematuros los voltajes vamos a encontrarlos más bajos que en mayores edades. Los intervalos pues van a ser también más cortos y en menores de 32 semanas va a haber predominio del ventrículo izquierdo. Aquí vemos cómo en niños prematuros menores de 32 semanas predomina el ventrículo izquierdo y alrededor de las 33 semanas se iguala el volumen del ventrículo izquierdo y ventrículo derecho y después de las 34 semanas ya toma el predominio el ventrículo derecho. En los recién nacidos a término todavía se van a observar pequeños los complejos QRS, ya aquí vamos a encontrar ahora sí un eje desviado hacia la derecha y mayor manifestación del ventrículo derecho en las precordiales. Alrededor de los 6 meses comienza a desviarse el eje hacia la izquierda y hay grandes deflexiones que pueden aparentar una hipertrofia ventricular, por eso siempre es importante consultar las tablas para valorar el voltaje. Ya en preescolares el eje ya está hacia la izquierda, ya predomina una onda R en las derivaciones izquierdas, B5 y B6, aún continúan aparentando ser grandes las deflexiones precordiales. En niños escolares de 3 a 8 años, el eje ya es igual que al adulto. Las ondas Q pueden medir hasta 5 milímetros en las derivaciones precordiales izquierdas.
y en niños de 8 a 16 años la onda T puede ser negativa otra vez, de B1 a B4, el eje se va a encontrar normal, como en el adulto o en los niños mayores, entre 0 y 90 grados, y ya el voltaje de los complejos es más parecido al del adulto. Y eso es todo. Muy didáctica su charla, doctora. Quisiera preguntar al público que está aquí y al virtual si tuviera una pregunta para la doctora. Doctora, ¿por qué debe ser sistematizado la interpretación del electrocardiograma? Una. Y dos, ¿es confiable la medición del QT y el QT corregido que nos hacen las máquinas comerciales? Debe ser sistematizada la interpretación del electrocardiograma precisamente para que no se nos pase por alto ningún detalle. Siempre es importante llevar un orden para que evaluemos cada uno de los aspectos en el estudio y no pasemos por alto ninguna alteración. Y pues normalmente algunos equipos dan interpretaciones del aparato que nunca son confiables, siempre hay que medirlas nosotros mismos, calcular todas las mediciones porque nos pueden dar diagnósticos erróneos. A veces pasa mucho que es un paciente recién nacido y en el reporte del electrocardiograma reporta hipertrofia ventricular derecha o eje anormalmente desviado a la derecha y pues nosotros ya sabemos que en un paciente recién nacido de término, pues eso es normal para la edad, entonces no hay que confiar en las mediciones que nos reporta el aparato. Doctora, tenemos una pregunta en línea. Erika Flor Sosa pregunta, ¿qué hay de las otras fórmulas para QTC en donde se toma en cuenta la frecuencia cardíaca? Sí, como les comentaba, existen muchos métodos para todo, para el cálculo del eje eléctrico, para el cálculo de la frecuencia, para el cálculo del QT. Aquí, pues, a manera de abreviar toda esta información por el tiempo, 30 minutos, pues, decidí mostrar los métodos más utilizados o más sencillos a los que nos podemos habituar, pero finalmente pueden elegir el método que sea de su preferencia, únicamente para abreviarse, tocó únicamente la fórmula de Bassett en este caso. Perdón, ¿hay otra pregunta? Hacia allá. A ver, otra vez. Muy amable, muchas gracias. Bueno, perdón, yo soy cardióloga de adultos, de aquí de especialidades de centro médico, y bueno, no veo niños, pero en ocasiones vemos adolescentes o jóvenes. Es muy frecuente el hallazgo de la repolarización precoz. ¿Qué tan normal es considerado o si hay parámetros también respecto a esto? Ajá, pues puede encontrarse de manera normal en algunos adolescentes. Sí, no sé si. Tratarse. ¿Escucha? Complementando la respuesta que la doctora Cruz acaba de comentarles. Las diferentes fórmulas para calcular el QT largo varían por qué se crearon. La fórmula que utilizan los aparatos electrónicos es la fórmula de Hodge. Es una fórmula que no requiere sacar raíz cuadrada y solo resta la frecuencia cardíaca y le suma el QT medido por el aparato. A ese resultado. La fórmula de Federicia
divide la raíz cuadrada, en vez de utilizar raíz cuadrada, es raíz cúbica. Y eso se utiliza para pacientes con frecuencia cardíaca muy alta. Entonces, cada fórmula del QT largo corregido nos ayuda a identificar si existe alguna duda sobre la medición del QT. Para cuestiones de investigación, solo se utiliza la fórmula de Hodge, la fórmula de Bassett. Entonces, esa es la que nosotros debemos tomar como referencia para decir si un paciente tiene síndrome de QT largo o no. Y nos podemos apoyar en las otras fórmulas si existe alguna duda. En cuanto a la pregunta a muerte súbita en poblaciones muy grandes, y se ha de mayor de 0.1 milivoltios se pudiera asociar a este patrón, a esta muerte súbita. Entonces, de alguna manera sí nos puede ayudar a identificar este trastorno, pero tenemos que asociarlo, en este caso a la clínica, y tenemos que determinar si el patrón de repolarización precoz puede ser anormal o no. ¿Sale? Espero poderlo apoyar. Gracias. Yo quiero hacer algunos comentarios. Para mí es trascendental que se haya presentado esta charla, porque cada uno de nosotros está muchas veces en contacto con electros, y cuántas veces vamos a decir esto es normal o esto es anormal. Por ejemplo, quiero preguntarlo a los electrofisiólogos, ¿qué sucede cuando una persona tiene un bloqueo de rama derecha? ¿Cómo se va a medir el QT? Número 2, ¿qué sucede con la onda T? ¿Cuándo la vamos a incluir? Entonces, si partimos de que estos son conceptos esenciales, vamos a ser mucho más cuidadosos cada vez que tengamos que interpretar un electro. ¿Quién nos ayuda? Bueno, con respecto a la medición del QT, el QT medido, en muchas ocasiones se han visto muchos electros que alcanzan a ver una onda U prominente. Entonces, muchas veces se comete el error de medir el QT hasta el final de la onda U. Lo ideal, es lo que se ha hecho por convención, es que no se incluya la U. Sin embargo, se tiene que continuar con la pendiente del segmento descendente de la T y continuar hasta la línea isoeléctrica. Y ahí sería el sitio correcto para medir el QT. Con respecto a bloqueo de rama, finalmente nos puede dar datos mayores, finalmente porque el segmento del QRS pues, es ancho en un bloqueo de rama, ya sea izquierdo o derecho. Entonces, generalmente se toma un intervalo que se llama JT, a partir del punto J al final de la T, y para eso hay alguna fórmula específica para corregir. Entonces, lo ideal sería tomar el JT cuando tenemos bloqueo de rama y no tomar el QT, porque se nos va a salir el QT largo, generalmente, porque el QRS es ancho. Doctor Batarse, la última intervención. Gracias. Nos vamos a ajustar al tiempo para que vean lo interesante que se está poniendo esto. Doctora Miranda, en la revista del Journal of Electrocardiology de hace un mes, sacaron una medición de intervalo con bloqueo de rama muy interesante. Ellos midieron en pacientes con síndrome de QT largo y bloqueo de rama antes de que se bloqueara la rama y después del bloqueo de rama. Entonces, ellos restaron el QRS al QT corregido antes y después del bloqueo de rama, y con eso sacaron una correlación de casi 0.90 y tantos %. O sea, es un valor que pudiera ser útil en caso de que nos metamos en problemas con el intervalo de JT, que sería restarle al QT corregido con bloqueo de rama el ancho del QRS. Entonces, yo creo que eso va a ser pauta, aquí que tenemos al doctor Barajas, a futuro, que pueda hacer una buena medición. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Cruz. Gracias. Le agradecemos muchísimo su intervención muy didáctica. Muchas gracias.